Querida, hice una copia de las llaves del apartamento para ti, dijo mi hijo Ricardo en su aniversario de bodas, entregándole a su esposa Leticia las llaves de mi apartamento, donde yo vivo, el apartamento que heredé de mi hermana Marta después de cuidarla 5 años mientras moría de cáncer. Pocos minutos después, me levanté de la mesa, con las manos temblando pero con la voz firme, y anuncié frente a todos los invitados: y ahora, mi regalo para mi hijo y su esposa. En ese instante, los dos se quedaron completamente sin reacción, porque lo que estaba a punto de revelar destruiría todos sus planes de robarme mi hogar y encerrarme en un asilo como si fuera basura. Me llamo Graciela, tengo 67 años, y esa noche comprendí que mi propio hijo había conspirado con su esposa para quitarme todo lo que me quedaba en esta vida. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa mesa sospechaba, era que mi hermana Marta había previsto exactamente esto antes de morir, y me había dejado algo mucho más poderoso que un simple apartamento: me había dejado las armas para defenderme. Aquella noche de sábado comenzó como cualquier celebración familiar. Habían reservado un restaurante elegante en el centro de la ciudad, con manteles color marfil y velas aromáticas en cada mesa. Leticia llevaba un vestido verde esmeralda que probablemente costó más de $1,200, con joyas que brillaban tanto que casi me cegaban. Mi prima Carmen estaba sentada frente a mí, con esa sonrisa que siempre me ponía nerviosa, esa sonrisa que escondía años de envidia y resentimiento. Ricardo pidió champán francés para todos. Brindamos por el amor, por los 5 años de matrimonio, por la familia. Yo alcé mi copa tratando de ignorar la sensación de que algo malo estaba por pasar. Esa sensación que te aprieta el estómago, que te hace querer salir corriendo, pero que ignoras porque no quieres parecer paranoica. Porque quieres creer que tu hijo, la persona que cargaste en tu vientre, que criaste con amor y sacrificio, jamás te haría daño. ¡Qué equivocada estaba! Después del brindis, Ricardo se puso de pie. Todos lo miramos expectantes. Él sonreía de esa manera que solía derretirme el corazón cuando era niño, pero ahora esa sonrisa me pareció extraña, ensayada, como si estuviera actuando en una obra de teatro. Tomó la mano de Leticia y dijo con voz alta, para que todos escucharan: mi amor, estos 5 años contigo han sido los mejores de mi vida. Eres la mujer más increíble que he conocido, y quiero que sepas que siempre voy a cuidarte, que siempre vas a tener un hogar conmigo. Todos aplaudieron. Carmen aplaudió más fuerte que nadie. Yo también aplaudí, aunque algo dentro de mí gritaba que esto no era normal, que había algo mal en sus palabras. Entonces Ricardo metió la mano en el bolsillo de su saco gris y sacó un sobre pequeño color crema. Lo abrió lentamente, con dramatismo, como si fuera el momento más importante de su vida. Y de ese sobre sacó un juego de llaves. Llaves que yo reconocí inmediatamente porque eran idénticas a las mías. Las llaves de mi apartamento. Querida, dijo mirando fijamente a Leticia, ignorando completamente que yo estaba sentada a solo 2 metros de distancia, hice una copia de las llaves del apartamento para ti. Para que siempre tengas donde llegar. Para que ese lugar sea nuestro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. Nuestro. Ese apartamento era mío. Era lo único que me quedaba de Marta, de los años que pasamos juntas, de las noches en vela cuidándola, limpiando sus heridas, sosteniéndole la mano mientras lloraba de dolor. Ese apartamento tenía las paredes que ella pintó, los muebles que eligió, las fotografías de nuestra infancia. Y mi hijo acababa de regalárselo a su esposa como si fuera un objeto cualquiera, como si yo no existiera, como si yo ya estuviera muerta. Leticia tomó las llaves con una sonrisa triunfante. Sus ojos brillaban de una manera que me heló la sangre. Carmen aplaudía y reía, diciendo: «¡Qué hermoso gesto, Ricardo! ¡Qué esposo tan generoso!». Y yo me quedé ahí sentada, petrificada, sintiendo como mi mundo se derrumbaba mientras todos celebraban mi destrucción. Pero entonces recordé las palabras de Marta en su lecho de muerte. Recordé la carta que me dejó. Recordé todo lo que había preparado para este momento exacto. Y supe que había llegado la hora de actuar. Me levanté lentamente de mi silla. Todos se voltearon a verme. Ricardo parecía incómodo, como un niño que sabe que hizo algo malo pero espera salirse con la suya. Leticia me miraba con desprecio. Carmen con curiosidad maliciosa. «¡Qué regalo tan interesante!», dije con voz tranquila, aunque por dentro mi corazón latía como si fuera a explotar. «Ahora es mi turno. Yo también tengo un regalo para ustedes».
Y en ese momento, todo cambió. Si alguna vez te han traicionado las personas que más amas, si alguna vez has sentido que el mundo entero conspira contra ti, entonces vas a entender exactamente lo que pasó después. Porque lo que estaba por revelar no solo salvaría mi vida, sino que expondría una conspiración que llevaba meses gestándose en las sombras, una conspiración para robarme mi hogar, mi dignidad y mi libertad. Pero antes de contarte cómo los desenmascaré, necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Necesito que conozcas la historia de Marta y mía. Porque solo así comprenderás por qué lo que hice esa noche fue la única opción que me quedaba. Marta era 8 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, ella fue mi protectora, mi segunda madre, mi mejor amiga. Crecimos en un pequeño pueblo a las afueras de la Ciudad de México, en una casa modesta con paredes de concreto sin pintar y un patio de tierra donde Marta plantaba geranios color naranja que florecían incluso en los días más calurosos. Nuestros padres trabajaban desde el amanecer hasta la noche, papá en la construcción y mamá limpiando casas de familias ricas, así que Marta, con apenas 10 años, asumió el papel de cuidarme. Ella me peinaba antes de ir a la escuela, trenzaba mi cabello con cintas color rosa que guardaba como tesoros. Me enseñó a leer antes de entrar a primer grado, sentadas bajo el árbol de mango del patio, usando su dedo para seguir cada palabra en libros prestados de la biblioteca municipal. Cuando otros niños se burlaban de mi ropa remendada, Marta aparecía como un ángel vengador y los hacía callar con solo una mirada. Nadie toca a mi hermanita, decía con esa voz firme que no admitía réplicas. Nuestra familia era pequeña pero unida. O eso creía yo. Porque teníamos a la prima Carmen, la hija de la hermana de mi madre, que vivía en la capital y venía a visitarnos 2 veces al año con su ropa elegante y sus aires de superioridad. Carmen siempre tuvo envidia de Marta. Envidia de su belleza natural, de su inteligencia, de la forma en que todos en el pueblo la respetaban. Marta no necesitaba vestidos caros ni maquillaje costoso para brillar, y eso volvía loca a Carmen. Recuerdo una tarde de verano, yo tendría unos 12 años, cuando Carmen llegó de visita con un vestido color lila y zapatos de tacón. Se sentó en nuestra pequeña sala y comenzó a hablar de su vida maravillosa en la ciudad, de las fiestas a las que asistía, de los hombres importantes que la cortejaban. Marta la escuchaba en silencio mientras pelaba papas para la cena, y cuando Carmen finalmente le preguntó con tono burlón, ¿y tú, Marta? ¿Todavía aquí cuidando a tu hermanita y viviendo en este pueblucho? Mi hermana solo sonrió y respondió, yo vivo donde está mi familia, Carmen. Y eso vale más que todos tus vestidos elegantes. Carmen nunca le perdonó esa respuesta. Nunca le perdonó que Marta tuviera algo que ella jamás podría comprar, dignidad genuina. Los años pasaron y Marta cumplió su sueño de convertirse en maestra de primaria. Trabajó duro, estudió de noche, ahorró cada peso que pudo. Yo me casé joven, demasiado joven quizás, con un hombre que resultó ser más irresponsable que cariñoso. Tuve a Ricardo cuando tenía 23 años, y mi esposo nos abandonó cuando el niño tenía apenas 4 años. Desapareció una madrugada de enero sin dejar más que deudas y promesas rotas. ¿Y quién apareció en mi puerta esa misma semana? Marta. Con 2 maletas y una sonrisa que trataba de ocultar su preocupación. Vine a ayudarte con Ricardo, dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si no hubiera dejado su propio apartamento en la ciudad, su trabajo estable, su vida cómoda, solo para rescatarme de mi desastre. Se mudó conmigo durante 2 años completos. Cuidó a Ricardo como si fuera su propio hijo, me ayudó a encontrar trabajo como secretaria en una clínica dental, me enseñó a ser fuerte cuando solo quería rendirme. Ricardo adoraba a su tía Marta. La llamaba Titi y corría a abrazarla cada vez que llegaba del trabajo. Ella le leía cuentos antes de dormir, le ayudaba con las tareas, lo llevaba al parque los domingos. Le enseñó valores que yo, hundida en mi depresión y agotamiento, no tenía fuerzas para inculcar. Le enseñó sobre el respeto, la honestidad, la importancia de cuidar a la familia. Ricardo le decía mientras lo sentaba en sus rodillas, los hombres de verdad protegen a las mujeres que aman, no las abandonan. Prométeme que nunca vas a ser como tu padre. Y Ricardo prometía. Mi pequeño niño de ojos grandes y sonrisa dulce prometía que siempre cuidaría de mí, que jamás me dejaría sola. Cuando sea grande voy a trabajar mucho y te voy a comprar una casa enorme, mamá decía con esa inocencia que solo tienen los niños. Y yo le creía. Marta le creía. Porque ese niño tenía un corazón puro. ¿Qué pasó con ese niño? ¿En qué momento se convirtió en el hombre que me traicionó en ese restaurante? Marta nunca se casó.
Dedicó su vida a la enseñanza y a nosotros. Ahorró cada centavo durante 30 años, viviendo modestamente, sin lujos innecesarios. Cuando cumplió 55 años, finalmente pudo comprar su sueño, un apartamento pequeño pero hermoso en un edificio tranquilo de la ciudad. 2 habitaciones, balcón con vista a un parque, pisos de madera que crujían cuando caminabas descalza. Lo decoró con plantas, fotografías de nuestra infancia y una colección de libros que cubría toda una pared. Era su santuario, su logro más grande. Graciela, me dijo el día que firmó los papeles de propiedad, sus ojos brillando de felicidad, este lugar algún día será tuyo. Porque tú eres mi familia, mi hermana, mi vida entera. Todo lo que tengo es tuyo. Yo lloré ese día. Lloré porque sabía que no merecía a una hermana tan generosa, tan desinteresada. Carmen estuvo presente en la celebración, con su sonrisa forzada y sus felicitaciones vacías. La vi observando cada rincón del apartamento con ojos calculadores, haciendo cuentas mentales del valor de todo. Ya entonces supe que tramaba algo, pero no imaginé cuánto odio guardaba en su corazón. 5 años después del día de esa celebración, Marta comenzó a sentirse mal. Dolores de estómago que ignoraba, cansancio que atribuía al trabajo. Cuando finalmente fue al médico, el diagnóstico fue devastador: cáncer de páncreas en estado avanzado. Los doctores le dieron 6 meses de vida, quizás 1 año si respondía bien al tratamiento. Renuncié a mi trabajo inmediatamente. Ricardo ya era adulto para entonces. Tenía 28 años y trabajaba en una empresa de tecnología con un buen salario. Ve a cuidar a la tía Marta, me dijo abrazándome fuerte. Yo te voy a ayudar económicamente, no te preocupes por nada. Y cumplió. Durante los primeros 3 meses, Ricardo me enviaba $1,200 cada mes para ayudar con los gastos médicos y la comida. Me mudé al apartamento de Marta para cuidarla las 24 horas del día. Fueron 5 años de infierno y amor mezclados. 5 años viéndola deteriorarse lentamente, su cuerpo fuerte convirtiéndose en piel y huesos, su cabello cayéndose por la quimioterapia, su sonrisa volviéndose más débil cada día. Pero también 5 años de conversaciones profundas, de risas compartidas en los días buenos, de abrazos que decían más que 1000 palabras. Carmen aparecía ocasionalmente, siempre con excusas de por qué no podía quedarse mucho tiempo, siempre mirando el apartamento como un buitre que espera a que su presa muera. ¿Ya hiciste testamento, Marta?, preguntaba con falsa preocupación. Deberías pensar en la familia, en repartir equitativamente. Marta la callaba con una mirada que podría congelar el infierno. Fue durante esos años que Ricardo conoció a Leticia. Una mujer hermosa en apariencia, con cabello largo color castaño y una forma de hablar que parecía educada y refinada. Trabajaba como relacionista pública en una empresa internacional, usaba ropa de diseñador y siempre tenía la respuesta correcta para cada situación. Al principio me cayó bien. Parecía hacer feliz a mi hijo, y eso era lo único que importaba. Pero Marta la vio diferente. Esa mujer tiene ojos de serpiente, me dijo una noche mientras yo le daba su medicina. No confío en ella, Graciela. Hay algo falso en su sonrisa. Yo le dije que estaba siendo muy dura, que Leticia solo era una chica moderna y ambiciosa. Marta sacudió la cabeza con tristeza. Ojalá me equivoque, hermanita. Ojalá me equivoque. Nunca se equivocaba. Todo comenzó a cambiar 3 meses antes de que Marta muriera. Los depósitos de Ricardo se volvieron irregulares. De $1,200 mensuales pasaron a 600, luego a 300, hasta que dejaron de llegar por completo. Cuando lo llamaba para preguntarle qué pasaba, siempre tenía una excusa diferente. Problemas en el trabajo, gastos inesperados, la boda que estaban planeando con Leticia costaba más de lo anticipado. Mamá, entiende que también tengo mi vida, me dijo una tarde por teléfono con un tono que nunca antes había usado conmigo, frío y distante. No puedo estar manteniéndote para siempre. Ya llevas 5 años sin trabajar. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. ¿Manteniéndome? Yo no estaba de vacaciones. Estaba cuidando a la mujer que lo había criado, que lo había amado como una madre, que le había enseñado todo lo bueno que alguna vez tuvo. Estaba sacrificando mi salud, mis ahorros, mi futuro, para que Marta no muriera sola y abandonada en algún hospital frío. Y mi hijo lo llamaba mantenerte. Marta escuchó esa conversación.
Estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama, pero sus ojos seguían siendo agudos, perceptivos. «Es ella», susurró con voz quebrada. «Leticia está envenenándolo contra ti. Lo está alejando de su familia». Al principio no quise creerlo. Inventaba excusas para justificar el comportamiento de Ricardo. «Está estresado por la boda», me decía a mí misma. «Está bajo mucha presión en el trabajo». Pero entonces comenzaron las visitas extrañas. Carmen empezó a aparecer en el apartamento con más frecuencia, pero nunca sola. Siempre traía a Leticia con ella. Las dos llegaban juntas, se sentaban en la sala, y hablaban en voz baja mientras miraban alrededor como si estuvieran tasando cada objeto, cada mueble, cada centímetro del lugar. Cuando yo entraba a la habitación, se callaban abruptamente y me sonreían con esa falsedad que hace que se te erice la piel. «Solo veníamos a ver cómo está Marta», decía Carmen con dulzura empalagosa. «Y a acompañarte, prima. Debe ser tan difícil para ti estar aquí sola, sin ayuda, sin dinero». La forma en que pronunciaba esas últimas palabras, sin dinero, sonaba como una amenaza velada. Leticia observaba todo con esos ojos calculadores que Marta había identificado desde el principio. Tomaba fotografías del apartamento con su teléfono, supuestamente para mostrarle a Ricardo cómo está todo, pero yo sabía que había algo más. La veía contar las habitaciones, medir mentalmente los espacios, preguntar casualmente sobre el valor del edificio, sobre si Marta tenía seguro de vida, sobre qué pasaría con el apartamento cuando ella muriera. «¿Ya pensaste en tu futuro, Graciela?», me preguntó Leticia una tarde mientras Carmen revisaba los medicamentos de Marta con falso interés. «Vas a necesitar un lugar donde vivir cuando todo esto termine. Ricardo y yo hemos estado hablando, y pensamos que quizás podrías mudarte a una residencia para personas mayores. Hay unas muy bonitas, con enfermeras y todo. Serías mucho más feliz ahí que sola en un apartamento grande». Tenía 62 años en ese momento. No era una anciana decrépita que necesitara que la encerraran en un asilo. Pero la forma en que Leticia lo dijo, con esa condescendencia disfrazada de preocupación, me hizo entender que ya había tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme. Le conté todo a Marta esa noche. Ella ya casi no podía hablar, el cáncer se había extendido a sus pulmones, pero reunió todas sus fuerzas para decirme: «Escúchame bien, Graciela. No dejes que te quiten este apartamento. Es tuyo. Yo lo dejé todo arreglado. Prométeme que vas a luchar». «Te lo prometo», le dije mientras lágrimas corrían por mis mejillas. Ella cerró los ojos, exhausta por el esfuerzo de hablar, y yo me quedé ahí sentada junto a su cama, sosteniendo su mano que ya no tenía fuerza. 2 semanas después, Marta murió. Fue un domingo por la mañana, con el sol entrando por la ventana iluminando su rostro que finalmente parecía en paz. Yo estaba sola con ella, como habíamos estado durante todos esos años. Ricardo llegó 3 horas después de que llamé para avisarle, y cuando entró al apartamento, venía con Leticia y Carmen. Los 3 juntos. Como una unidad. No me abrazó. No lloró. Solo miró el cuerpo de Marta en la cama y dijo con voz mecánica: «Hay que hacer los arreglos del funeral». Leticia puso su mano en el hombro de Ricardo en un gesto de apoyo que parecía más posesivo que amoroso. Carmen empezó inmediatamente a revisar cajones y armarios con el pretexto de buscar los documentos importantes. El funeral fue pequeño. Marta no tenía muchos amigos fuera de sus exalumnos y algunos vecinos. Carmen se encargó de organizarlo todo, lo cual me pareció extraño porque ella nunca había mostrado mucho interés en Marta cuando estaba viva. Pero ahí estaba, dirigiendo todo como si fuera la familiar más cercana, hablando con el director de la funeraria, eligiendo el ataúd más económico a pesar de que yo quería algo mejor para mi hermana. «No tiene sentido gastar tanto dinero en un muerto», dijo Carmen cuando protesté. «Marta habría querido algo simple». Mentirosa. Marta se había pasado toda su vida ahorrando, trabajando duro para tener algo de dignidad, y esta mujer quería enterrarla en el ataúd más barato como si fuera basura. Durante el velorio, escuché conversaciones que no debía escuchar. Estaba en el baño cuando Carmen y Leticia entraron al pasillo justo afuera, sin saber que yo estaba ahí. Sus voces atravesaban la puerta delgada. «¿Ya hablaste con el abogado?», preguntaba Leticia con urgencia. «Sí, pero dice que tenemos que esperar a la lectura oficial del testamento», respondía Carmen con frustración. «Aunque no importa. Marta no tenía a nadie más que a Graciela,
y ella no tiene capacidad legal para manejar una propiedad. Es demasiado vieja, demasiado emocional. Podemos argumentar que no está en condiciones mentales para administrar el apartamento. Y Ricardo está de acuerdo. Ricardo hace lo que tú le digas que haga, querida. Solo tienes que seguir convenciéndolo de que su madre necesita cuidados especiales. Ya medio cree que está perdiendo la cabeza. Se rieron. Las dos se rieron como si estuvieran planeando algo divertido, no destruyendo la vida de una mujer que acababa de perder a su única hermana. Me quedé paralizada en ese baño, con las manos temblando, sintiendo como la rabia y el miedo se mezclaban en mi pecho creando un nudo que apenas me dejaba respirar. Salí del baño 5 minutos después, cuando ya se habían ido. Me acerqué al ataúd de Marta y le hablé en silencio. No voy a dejar que ganen. Te lo prometí y voy a cumplir. Los días siguientes fueron una pesadilla. Ricardo prácticamente desapareció de mi vida. No respondía a mis llamadas, no contestaba mis mensajes. Cuando finalmente logré hablar con él, sonaba como un extraño. Mamá, necesitas entender que las cosas van a cambiar. Ya no puedes seguir viviendo sola en ese apartamento tan grande. Es peligroso para una mujer de tu edad. Leticia y yo estamos buscando un lugar adecuado para ti, un lugar donde estés segura y cuidada. No necesito que me cuiden, Ricardo. Estoy perfectamente bien. Mamá, sé realista. Tienes 62 años, no trabajas, no tienes ahorros. ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir de qué? Ese apartamento vale mucho dinero, podríamos venderlo y con eso pagar una residencia muy buena para ti durante años. Ese apartamento es mío. Tu tía me lo dejó a mí. Eso está por verse, dijo con un tono que me heló la sangre. El testamento todavía no se ha leído oficialmente. Colgó. Mi propio hijo colgó el teléfono mientras yo lloraba del otro lado de la línea. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo del apartamento, ese techo que Marta había pintado de color crema para que la luz se reflejara mejor, pensando en todas las veces que me había dicho que este lugar sería mi refugio cuando ella ya no estuviera. Y ahora mi hijo, el niño que ella había ayudado a criar, quería arrebatármelo. Pero entonces recordé algo. 3 semanas antes de morir, Marta me había entregado un sobremanila grueso y me había hecho prometer que no lo abriría hasta después de su funeral. Cuando llegue el momento, me dijo, sabrás qué hacer con esto. Me levanté de la cama, fui al armario donde había guardado ese sobre, y lo abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos legales, una carta escrita con la letra temblorosa de Marta, y algo más, un pequeño dispositivo de grabación de voz. Comencé a leer la carta, y con cada palabra sentí como la esperanza regresaba a mi corazón. La carta de Marta comenzaba con palabras que me hicieron llorar antes de terminar el primer párrafo. Mi querida Graciela, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No llores por mí, hermanita. Tuve una vida llena de amor gracias a ti. Pero ahora necesito que seas fuerte, porque sé exactamente lo que va a pasar después de mi muerte, y te dejé las herramientas para defenderte. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Continué leyendo con el corazón acelerado. Hace 6 meses, cuando todavía podía caminar sin ayuda, fui al apartamento de Ricardo para llevarle una comida que había preparado. Toqué el timbre pero nadie respondió, así que usé la copia de llaves que él me había dado años atrás para emergencias. Entré pensando que quizás estaba en la ducha o con audífonos, pero lo que escuché me rompió el corazón. Ricardo estaba en la sala hablando por teléfono, y sus palabras me congelaron en el pasillo. Me senté en el suelo, incapaz de seguir de pie mientras leía lo que venía a continuación. No, Carmen, no puedo decirle eso a mi mamá todavía, decía Ricardo con frustración. Es muy pronto. Primero tengo que convencerla de que tía Marta estaría mejor en un hospital, que ella sola no puede cuidarla adecuadamente. Hubo una pausa, y luego continuó. Sí, ya hablé con Leticia. Ella dice que en cuanto tía Marta muera, podemos argumentar que mamá no está capacitada mentalmente para vivir sola. Tiene más de 60 años, no trabaja, se la pasa cuidando a una enferma terminal. Cualquier juez va a estar de acuerdo en que necesita supervisión. Otra pausa. El apartamento vale al menos $300,000. Si lo vendemos y ponemos a mamá en una residencia barata, nos quedan más de $200,000 para dividir. Tú te llevas tu parte como familiar directa,
y Leticia y yo usamos el resto para el enganche de nuestra casa. Dejé caer la carta. El mundo daba vueltas a mi alrededor. Mi hijo. Mi niño. El bebé que amamanté, que cuidé cuando tuvo fiebre, al que le enseñé a caminar sosteniendo sus manitas. Ese mismo niño estaba planeando encerrarme en un asilo barato y robarme mi hogar para comprar una casa con su esposa. Pero la carta continuaba. No salí corriendo como debía hacerlo. Me quedé escondida en el pasillo y grabé toda la conversación con mi teléfono. Tengo 48 minutos de audio donde Ricardo, Carmen y Leticia planean cada detalle de cómo quitarte el apartamento, cómo van a convencer a un juez de que estás senil, cómo van a falsificar reportes médicos si es necesario. Lo tengo todo, Graciela. Cada palabra, cada risa cruel, cada comentario despreciativo sobre ti. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras, pero seguí leyendo con desesperación. Fui inmediatamente con mi abogado, Francisco Mendoza. Le conté todo y le mostré las grabaciones. Él me ayudó a proteger el apartamento de una manera que ellos nunca van a poder romper legalmente. El apartamento ahora pertenece a un fideicomiso irrevocable. Tú eres la beneficiaria vitalicia y la única administradora. Nadie, absolutamente nadie, puede venderte, obligarte a salir, o tomar decisiones sobre esa propiedad sin tu consentimiento explícito y notariado. Ni siquiera si te declararan incapacitada mentalmente, porque el fideicomiso tiene cláusulas que lo protegen de ese tipo de maniobras. No podía creer lo que estaba leyendo. Marta, incluso muriendo, incluso con tanto dolor, había usado sus últimas fuerzas para protegerme. Además, continuaba la carta, dejé instrucciones muy específicas. Si Ricardo, Carmen o Leticia intentan alguna acción legal contra ti, Francisco tiene autorización para revelar las grabaciones públicamente y presentar cargos por conspiración para cometer fraude. También dejé un video, Graciela. Un video donde explico todo lo que descubrí, donde muestro las pruebas, donde les digo exactamente lo que pienso de ellos. Francisco lo tiene guardado y lo mostrará en el momento adecuado. El dispositivo de grabación que está en este sobre contiene copias de todas las conversaciones. Escúchalas cuando estés lista. Son dolorosas, lo sé, pero necesitas saber la verdad completa. Necesitas entender contra quién estás luchando. Te amo, hermanita. Siempre te amé. Fuiste lo mejor de mi vida. No dejes que te destruyan. Eres más fuerte de lo que crees. Y recuerda, la venganza no es rebajarse a su nivel, es simplemente no permitir que el mal triunfe. Tu hermana que te adora eternamente, Marta. Me quedé sentada en el piso durante horas, abrazando esa carta contra mi pecho, llorando por la hermana que me conocía mejor que nadie, que había previsto todo, que me había salvado incluso desde su tumba. Finalmente reuní el valor para tomar el dispositivo de grabación y presionar play. La voz de Ricardo llenó la habitación, y cada palabra era una puñalada. Mamá está demasiado apegada a tía Marta. Es enfermizo. Necesita ayuda psiquiátrica, pero nunca va a aceptarlo por su cuenta. Tenemos que forzar la situación. Luego la voz de Carmen, una vez que tengamos el apartamento, podemos venderlo rápido. Conozco a un desarrollador que está comprando todo el edificio para hacer condominios de lujo. Nos daría $350,000 en efectivo, sin preguntas. Y finalmente Leticia, con esa voz dulce que usaba en público pero que aquí sonaba venenosa. Ricardo, cariño, tu madre tuvo su oportunidad en la vida y la desperdició casándose con un perdedor. No es tu responsabilidad mantenerla hasta que muera. Ella tomó malas decisiones, que sufra las consecuencias. Nosotros merecemos esa casa en el suburbio, merecemos empezar nuestra familia en un lugar bonito, no sacrificar nuestro futuro por una vieja que nunca hizo nada productivo con su vida. Apagué la grabación. No podía escuchar más. El Ricardo que hablaba en esa grabación no era mi hijo. Era un extraño, un monstruo creado por dos mujeres manipuladoras y ambiciosas que habían encontrado sus puntos débiles y los habían explotado hasta convertirlo en alguien irreconocible. Al día siguiente llamé al abogado Francisco Mendoza. Era un hombre de unos 70 años, con cabello completamente gris y ojos bondadosos que se humedecieron cuando me vio entrar a su oficina. Señora Graciela, me dijo tomando mis manos entre las suyas, Marta me habló mucho de usted. Me hizo prometerle que la protegería, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Me mostró todos los documentos.
El fideicomiso era impenetrable. Marta había invertido sus últimos ahorros, casi $15,000, en crear una estructura legal que ningún abogado corrupto pudiera desmantelar. El apartamento estaba a mi nombre dentro del fideicomiso, pero con tantas protecciones que era prácticamente imposible que alguien me lo quitara. ¿Y el video que mencionó Marta?, pregunté con voz temblorosa. Francisco sacó una memoria USB de su cajón. Está aquí. Marta lo grabó 2 semanas antes de morir. Me hizo jurar que solo lo mostraría si Ricardo, Carmen o Leticia intentaban algo legal contra usted, o si usted decidía que había llegado el momento de confrontarlos. Quiero verlo, dije con determinación que no sabía que tenía. Francisco lo reprodujo en su computadora. Ahí estaba Marta, demacrada, calva por la quimioterapia, conectada a tubos de oxígeno, pero con sus ojos ardiendo de rabia y amor. Habló durante 20 minutos. Explicó las grabaciones, mostró documentos, llamó a Ricardo, Carmen y Leticia por sus nombres completos y los acusó de conspiración, manipulación y crueldad. Su voz era débil pero clara, y cada palabra estaba elegida con precisión legal. Al final del video, Marta miró directamente a la cámara y dijo: Ricardo, sé que algún día vas a ver esto, y quiero que sepas que te amé como a un hijo. Pero lo que estás planeando hacer es imperdonable. Graciela te dio la vida, sacrificó todo por ti, y tú la pagas traicionándola de la manera más vil. Ojalá algún día recuperes la decencia que te enseñé. Pero si no lo haces, que estas palabras te persigan el resto de tu vida. Destruiste a tu madre por dinero, y eso te convierte en menos que nada. La pantalla se puso negra. Francisco y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. ¿Cuándo es la lectura oficial del testamento?, pregunté finalmente. En 3 semanas, respondió Francisco. Pero tengo algo mejor. Ricardo y Leticia están planeando su aniversario de bodas, ¿verdad? Cumplirán 5 años de casados. Sí, dije confundida. ¿Cómo lo sabe? Carmen me contactó hace 2 días, dijo Francisco con una sonrisa triste. Quería saber si el testamento ya se había ejecutado, si usted ya tenía acceso legal al apartamento. Estaba urgida. Le dije que todo estaba en proceso, que tomaba tiempo. Ella pareció satisfecha y mencionó casualmente que habría una celebración familiar pronto. Entendí inmediatamente. Van a hacer su movimiento en el aniversario. Exactamente, confirmó Francisco. Y creo que nosotros también deberíamos hacer el nuestro. ¿Qué le parece si les damos una sorpresa? Y así fue como comenzamos a planear mi venganza. No una venganza cruel o violenta, sino una venganza justa. La venganza de la verdad. La noche del aniversario llegó más rápido de lo que esperaba. Durante las 3 semanas previas, Francisco y yo habíamos preparado todo meticulosamente. Cada documento, cada grabación, cada prueba estaba organizada en carpetas que él llevaría al restaurante. Yo apenas dormía, ensayando mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría, tratando de prepararme para ver la traición de mi hijo manifestarse frente a mis ojos. Ricardo me llamó 2 días antes de la celebración. Su voz sonaba forzadamente alegre, como si estuviera leyendo un guión. Mamá, Leticia y yo vamos a celebrar nuestro aniversario el sábado. Queremos que vengas. Va a ser algo íntimo, solo familia cercana. ¿Familia cercana?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, tú, Carmen, y algunos amigos nuestros. Nada muy grande. Leticia reservó un lugar bonito. Te va a gustar. Quise gritarle. Sé lo que están planeando. Sé que me van a quitar mi casa. Pero me contuve. Francisco me había aconsejado mantener la calma, actuar normal, dejar que ellos ejecutaran su plan para poder desmantelarlo con más fuerza. Ahí estaré, dije simplemente. Perfecto, mamá. Y oye, te quiero. Sabes eso, ¿verdad? Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. Porque eran mentira. Si me quisiera, no estaría planeando destruirme. Colgué sin responder y lloré durante 1 hora. El sábado me vestí con mi mejor ropa, un traje color beige que Marta me había regalado 2 años atrás, zapatos cómodos pero elegantes, un collar de perlas que había sido de mi madre. Me maquillé ligeramente para ocultar las ojeras de las noches sin dormir. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer de 62 años que había sobrevivido al abandono, a la viudez, a la enfermedad de su hermana,
y que ahora se preparaba para la batalla más importante de su vida. Francisco llegó a recogerme en su coche. Había insistido en acompañarme, no solo como mi abogado, sino como testigo de lo que estaba por ocurrir. Llevaba un maletín de cuero gastado que contenía todo lo que necesitábamos. ¿Está lista?, me preguntó con gentileza. No, respondí honestamente. Pero vamos de todas formas. El restaurante era elegante, demasiado elegante para mi gusto. Paredes color crema con molduras doradas, lámparas de cristal que colgaban del techo, mesas cubiertas con manteles color marfil. El tipo de lugar donde cada plato cuesta lo que yo ganaba en una semana cuando trabajaba. Leticia había elegido este sitio para impresionar, para mostrar su estatus, para dejarme clara la diferencia entre su vida y la mía. Cuando entramos, Ricardo vino a saludarme. Me dio un abrazo rápido, mecánico, el tipo de abrazo que das por obligación social. Mamá, qué bueno que viniste. Este es un día muy especial para nosotros. Leticia apareció detrás de él, radiante con su vestido verde esmeralda que debió costar una fortuna. Me besó en la mejilla dejando una marca de labial color coral que tuve que limpiarme discretamente. Graciela, te ves muy bien. Qué lindo tu traje. Su tono dejaba claro que pensaba exactamente lo contrario. Carmen ya estaba sentada en la mesa, con una copa de vino blanco en la mano y esa sonrisa que me hacía querer salir corriendo. Prima, ven, siéntate aquí conmigo. Me señaló la silla a su lado, estratégicamente ubicada para que ella pudiera observarme durante toda la cena. Francisco se sentó frente a mí, su presencia silenciosa pero reconfortante. Ricardo lo miró con curiosidad. ¿Y ustedes? Francisco Mendoza, dijo mi abogado extendiendo la mano. Soy amigo de la familia. Conocí a Marta hace muchos años. Graciela me invitó a acompañarla esta noche. Espero que no sea un inconveniente. Vi a Carmen y Leticia intercambiar miradas nerviosas. La presencia de un abogado claramente no estaba en sus planes. Pero Ricardo, siempre educado en público, sonrió y dijo, por supuesto que no. Bienvenido. La cena comenzó con una incómoda normalidad. Pedimos comida que apenas probé porque tenía el estómago cerrado de la ansiedad. Carmen hablaba sin parar sobre un viaje que había hecho a Europa, presumiendo cada detalle, cada hotel caro, cada restaurante exclusivo. Leticia la seguía con historias de su trabajo, de clientes importantes, de eventos glamorosos. Era como si estuvieran compitiendo por quién tenía la vida más impresionante. Yo permanecía callada, moviendo la comida en mi plato, sintiendo cómo se acercaba el momento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Entonces Ricardo pidió champán. Llegó en una botella elegante, probablemente costó $200 o más. Todos brindamos con copas que brillaban bajo las lámparas de cristal. Por el amor, dijo Ricardo mirando a Leticia con adoración que parecía genuina. Por los 5 años más maravillosos de mi vida. Por muchos más, respondió Leticia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bebimos. El champán sabía amargo en mi boca. Y entonces llegó el momento. Ricardo se puso de pie, sacó ese sobrecolor crema de su bolsillo y pronunció las palabras que había estado ensayando. Mi amor, estos 5 años contigo han sido los mejores de mi vida. Eres la mujer más increíble que he conocido, y quiero que sepas que siempre voy a cuidarte, que siempre vas a tener un hogar conmigo. Carmen aplaudía con entusiasmo exagerado. Otros comensales en mesas cercanas miraban con sonrisas románticas, pensando que estaban presenciando un momento hermoso. Ricardo sacó las llaves. Mis llaves. Copias de las llaves de mi apartamento que él había mandado hacer sin mi permiso. Querida, hice una copia de las llaves del apartamento para ti. Para que siempre tengas donde llegar. Para que ese lugar sea nuestro. El restaurante pareció quedarse en silencio absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos lo oirían. Leticia tomó las llaves con manos que temblaban ligeramente de emoción. Carmen la abrazó como si acabara de ganar la lotería. Y entonces, con piernas que apenas me sostenían pero con una voluntad de hierro que Marta me había enseñado, me puse de pie. Todos se voltearon a verme. Ricardo parecía un niño atrapado haciendo algo malo, pero esperando salirse con la suya de todas formas. Leticia me miraba con triunfo apenas disimulado. Carmen con curiosidad maliciosa, esperando verme colapsar.
«Qué regalo tan interesante», dije con voz que sonó más firme de lo que me sentía por dentro. «Regalar algo que no te pertenece. Eso requiere un nivel de audacia especial». «Mamá», Ricardo comenzó a decir con tono condescendiente, «podemos hablar de esto en otro momento. Este no es el lugar». «No», lo interrumpí, y el poder en mi voz sorprendió incluso a mí misma. «Este es exactamente el lugar. Porque si vamos a hacer teatro público con mi vida, entonces todos deben conocer la obra completa». Francisco se puso de pie junto a mí, abriendo su maletín con movimientos deliberados. Ricardo palideció. Carmen dejó su copa de vino con mano temblorosa. Leticia se aferró a las llaves como si fueran un salvavidas. Ricardo, continué, sintiendo décadas de dolor, traición y amor herido convirtiéndose en palabras. Esas llaves que acabas de regalar son copias ilegales de mi apartamento. El apartamento que tu tía Marta me dejó en herencia legal e irrevocable. Mamá, el testamento todavía no se ha leído oficialmente, dijo Ricardo con voz que intentaba sonar autoritaria, pero que se quebraba en los bordes. El testamento. Francisco habló por primera vez, su voz de abogado llenando el espacio. El testamento de Marta Solís fue ejecutado hace 4 meses, 3 semanas antes de su muerte, en mi oficina notarial. Está completamente legal, registrado y sellado. Y establece claramente que Graciela es la única beneficiaria de todos los bienes de Marta, incluyendo el apartamento ubicado en el número 847 de la Avenida Reforma. El rostro de Carmen perdió todo color. Leticia soltó las llaves sobre la mesa como si quemaran. Ricardo se quedó congelado, mirando a Francisco como si acabara de aparecer un fantasma. Pero eso no es todo, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Porque verán, Marta no era tonta. Ella sabía exactamente lo que ustedes estaban planeando. No sé de qué hablas, dijo Carmen con voz aguda, defensiva. No. Francisco sacó un pequeño dispositivo de grabación y lo colocó sobre la mesa. ¿Quieren que reproduzcamos la conversación del 15 de marzo? Aquella donde discutían cómo declararían a Graciela mentalmente incapacitada para robarle su hogar. ¿O prefieren la del 22 de abril, donde calculaban cuánto dinero les quedaría después de venderlo y meterla en el asilo más barato que pudieran encontrar? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los meseros se habían detenido, observando la escena que se desarrollaba como si fuera una telenovela en vivo. Yo también tengo un regalo para ustedes, dije, y mi voz sonaba como la de Marta en sus mejores días, fuerte y justa. El regalo de la verdad. Y las consecuencias. Francisco sacó una laptop delgada de su maletín y la colocó sobre la mesa, entre las copas de champán y los platos a medio comer. Los dedos le temblaban ligeramente mientras la abría, no de nerviosismo, sino de rabia contenida. Él también había querido a Marta, y lo que estaba por mostrar le dolía tanto como a mí. Antes de reproducir esto, dijo con voz profesional pero cargada de emoción, quiero que todos sepan que lo que van a escuchar y ver fue grabado legalmente. Marta nunca violó ninguna ley de privacidad. Todo fue documentado en lugares donde ella tenía derecho legal a estar, y las conversaciones fueron grabadas porque involucraban crímenes que se estaban planeando contra su hermana. Ricardo intentó levantarse. No tienen derecho a... Siéntate, le ordené con una autoridad que no sabía que poseía. Y para mi sorpresa, obedeció. Algo en mis ojos, en mi postura, le hizo entender que ya no era la madre sumisa que podía manipular. Francisco presionó play. La primera grabación llenó el espacio del restaurante. Había conectado la laptop a un pequeño altavoz portátil para que todos pudieran escuchar claramente. La voz de Ricardo resonó, y cada palabra era como un martillo golpeando mi corazón. Carmen, escúchame bien. Mamá no puede seguir viviendo sola. No es capaz. El otro día la llamé y sonaba confundida, olvidadiza. Creo que está desarrollando demencia senil o algo así. Leticia tiene razón, necesitamos intervenir antes de que sea demasiado tarde, antes de que haga algo peligroso. La voz de Carmen respondía con entusiasmo calculador. Perfecto, Ricardo. Si podemos documentar esos episodios de confusión, tendremos base legal para pedir una evaluación psiquiátrica obligatoria. Y una vez que tengamos un diagnóstico de incapacidad mental, aunque sea parcial, podemos solicitar tutela legal sobre ella y sus bienes. ¿Y el apartamento?, preguntaba Ricardo, su voz cargada de avaricia apenas disimulada. El apartamento es la clave de todo, respondía Carmen.
Vale al menos $350,000 en el mercado actual. Una vez que tengamos control legal sobre Graciela, podemos venderlo argumentando que necesitamos el dinero para pagar su cuidado en una institución adecuada. Nadie va a cuestionarlo porque parecerá que estamos haciendo lo mejor para ella. Leticia aparecía entonces en la grabación, su voz dulce y venenosa. Mi amor, sé que esto es difícil para ti, pero piensa en nuestro futuro. Piensa en los hijos que queremos tener. No podemos criar una familia en un apartamento rentado de 2 habitaciones. Tu madre tuvo su vida, tomó sus decisiones. No es tu responsabilidad sacrificar nuestros sueños, porque ella desperdició sus oportunidades casándose con un fracasado que la abandonó. Vi cómo Ricardo encogía en su silla con cada palabra. Otros comensales del restaurante se habían acercado discretamente, escuchando con expresiones de horror y fascinación. Carmen tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no de arrepentimiento, sino de pánico puro. Leticia miraba la laptop como si fuera una serpiente venenosa. Pero Francisco no había terminado. Esa fue la primera grabación, dijo. Hay 17 más. 17 conversaciones documentadas donde planean cada detalle de cómo robarle a Graciela su hogar, su dignidad, su libertad. Reprodujo fragmentos de otras grabaciones. En una, Carmen explicaba cómo conocía a un psiquiatra corrupto que, por $5,000, firmaría cualquier diagnóstico que necesitaran. En otra, Leticia describía exactamente qué tipo de residencia querían para mí. Algo económico, que tenga enfermeras pero que no cueste más de $1,200 al mes. Con lo que sobre del apartamento podemos vivir cómodamente durante años. En una grabación particularmente horrible, los 3 discutían qué hacer con las pertenencias de Marta. Son solo trastos viejos, decía Leticia con desdén. Libros usados, muebles anticuados, fotografías que a nadie le importan. Lo donamos todo o lo tiramos. No vale la pena ni el costo de almacenamiento. Esos trastos viejos, dije con voz quebrada, eran la vida de mi hermana. Sus libros que leyó 100 veces, los muebles que compró con el dinero que ahorró durante 30 años de trabajo, las fotografías de nuestra infancia, de nuestros padres, de cada momento feliz que tuvimos. Para ustedes no valían nada. Para mí lo eran todo. Leticia intentó defenderse. Graciela, esto está sacado de contexto. Estábamos preocupados por ti, queríamos lo mejor. ¿Lo mejor? Exploté, y toda la rabia de meses de manipulación salió de golpe. ¿Encerrarme en un asilo barato mientras se reparten $300,000 es lo mejor para mí? ¿Declararme demente con diagnósticos falsos es preocupación? ¿Tirar los recuerdos de mi hermana como basura es amor? Francisco levantó la mano pidiéndome calma, aunque sus ojos brillaban de aprobación. Hay más, dijo simplemente. El video. Giró la laptop hacia el resto de la mesa y presionó play. La cara demacrada pero furiosa de Marta apareció en la pantalla. Llevaba un pañuelo color amarillo cubriendo su cabeza calva, y los tubos de oxígeno entraban por su nariz. Pero sus ojos ardían con una intensidad que hizo que Carmen gimiera audiblemente. Mi nombre es Marta Elena Solís, comenzaba Marta con voz débil pero clara. Estoy grabando esto el 28 de agosto, 2 semanas antes de mi muerte proyectada. Estoy en mi sano juicio, como pueden confirmar los 3 doctores que firman este documento que sostengo en mi mano. Y necesito dejar constancia de un crimen que se está planeando contra mi hermana Graciela. Durante los siguientes 15 minutos, Marta explicó todo. Cómo había descubierto la conspiración, cómo había grabado cada conversación, cómo había usado sus últimos ahorros para crear un fideicomiso legal impenetrable que protegiera a su hermana. Mostró documentos, tocó las grabaciones de audio, y nombró nombres con precisión quirúrgica. Ricardo, decía Marta mirando directamente a la cámara, y vi cómo mi hijo se encogía bajo esa mirada incluso a través de una pantalla. Te crié como si fueras mi propio hijo. Te enseñé a leer, te llevé a tu primer día de escuela, te consolé cuando tu padre te abandonó. Te dije que los hombres de verdad protegen a las mujeres que aman. Y tú me prometiste que siempre cuidarías de tu madre. Rompiste esa promesa de la manera más vil posible. Te vendiste por una casa en el suburbio y una mujer que no vale ni el polvo bajo las uñas de tu madre. Ricardo sollozaba ahora, lágrimas reales corriendo por su cara. Pero Marta no había terminado con él. Carmen, continuaba el video, siempre tuviste envidia de lo que no podías comprar. Dignidad, amor genuino, el respeto de las personas.
Pensaste que robarle a tu prima te daría lo que te falta. Pero solo te convertirá en lo que siempre fuiste, una mujer vacía en vestidos caros. Carmen había escondido su cara entre las manos, pero Francisco subió el volumen para que no pudiera escapar de las palabras. Y Leticia, la voz de Marta se volvió de hielo puro. Tú eres la peor de todos porque no tienes ni la excusa de la sangre ni la historia. Entraste a esta familia como una serpiente, identificaste las debilidades de un hombre bueno pero débil, y lo convertiste en tu marioneta. Usaste su amor contra él, lo aislaste de su madre, y lo convenciste de que traicionar era lo correcto. Eres una depredadora, y espero que estas palabras te persigan cada noche cuando cierres los ojos. El video terminaba con Marta mirando directamente a la cámara. Graciela, hermanita, si estás viendo esto significa que intentaron hacerte daño y tuviste que defenderte. Estoy orgullosa de ti. Nunca olvides que eres más fuerte de lo que crees, más valiosa de lo que ellos te hicieron creer, y más amada de lo que jamás podrán entender. El apartamento es tuyo, protegido legalmente de maneras que ningún abogado corrupto puede romper. Vive ahí, sé feliz, y nunca dejes que nadie te quite tu dignidad. Te amo con todo mi corazón. Tu hermana, Marta. La pantalla se puso negra. El silencio en el restaurante era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Miré alrededor y vi lágrimas en los ojos de desconocidos, meseros que se limpiaban discretamente las mejillas, el gerente del restaurante observando con expresión conmovida. Francisco cerró la laptop con un clic definitivo. Ahora, dijo con voz que llenaba el espacio, hablemos de las consecuencias legales. Conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos médicos, planeación de apropiación ilegal de propiedad. Cada uno de estos es un delito penal que puede resultar en cárcel. No, susurró Ricardo con voz rota. Por favor, no. Miré a mi hijo, al hombre que había sido mi bebé, mi razón para seguir adelante después de que su padre nos abandonara. Y sentí algo quebrarse dentro de mí. No era odio lo que sentía. Era algo peor, decepción tan profunda que dolía más que cualquier traición. Tienes una sola oportunidad, dije finalmente. Una sola forma de evitar que Francisco presente estos documentos a las autoridades mañana por la mañana. Los tres me miraron con esperanza desesperada, aferrándose a cualquier posibilidad de salvación. Van a escuchar exactamente lo que va a pasar ahora, continué. Y van a aceptar cada consecuencia sin una sola queja. Los días siguientes al aniversario fueron una tormenta de emociones que casi me destruyen. Pensé que después de exponer la verdad, después de mostrar las pruebas, todo terminaría y podría comenzar a sanar. ¡Qué ingenua fui! La guerra apenas comenzaba. Ricardo me llamó a las 6 de la mañana del día siguiente. Yo no había dormido nada, seguía despierta mirando el techo del apartamento, reviviendo cada momento de la confrontación en el restaurante. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, el corazón se me aceleró. Quizás llamaba para disculparse, para decirme que había recapacitado, que había sido un error terrible. Mamá, su voz sonaba diferente. No arrepentida, sino furiosa. ¿Qué demonios hiciste anoche? ¿Tienes idea de la humillación que nos causaste? Leticia no para de llorar. Sus padres llamaron preguntando qué tipo de familia somos. Mis amigos que estaban ahí lo compartieron en redes sociales. Hay videos de todo circulando por todas partes. Me quedé helada. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿La vergüenza pública? No el hecho de que planearon robarme mi casa. No íbamos a robarte nada, gritó con una convicción que me asustó porque parecía genuina, como si realmente creyera sus propias mentiras. Íbamos a cuidarte, a ponerte en un lugar donde estuvieras segura, donde tuvieras enfermeras y atención médica. Pero tú lo convertiste en algo feo, en algo criminal. Ricardo, las grabaciones. Las grabaciones están sacadas de contexto. Tía Marta te manipuló, te hizo creer que éramos monstruos cuando solo queríamos ayudar. Y ahora tú, con tu venganza absurda, destruiste mi matrimonio, mi reputación, mi vida. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en el borde de mi cama, sosteniendo el teléfono, sintiendo como las lágrimas corrían por mi cara. Así era como iba a ser. Él no iba a aceptar la culpa. Iba a reescribir toda la historia en su cabeza hasta convencerse de que era la víctima. 2 horas después, Carmen apareció en la puerta de mi apartamento. No tocó el timbre, golpeó la puerta con furia,
gritando mi nombre con voz histérica. Graciela, abre esta maldita puerta. Necesitamos hablar. Abrí porque sabía que no se iría, y porque parte de mí, una parte masoquista y tonta, todavía esperaba que admitiera lo que había hecho. Carmen entró como un huracán, con el maquillaje corrido y el cabello despeinado, tan diferente de la mujer perfectamente arreglada que siempre presumía ser. ¿Estás contenta?, me gritó en la cara. ¿Estás feliz de haberme arruinado? Mi esposo está furioso, mis hijos están avergonzados, mis amigas no me contestan las llamadas. Todo por tu necesidad de hacerte la víctima. Yo no me hice la víctima, Carmen. Ustedes conspiraron para... Conspiramos para ayudarte. Su voz se quebraba entre lágrimas y rabia. Eres una mujer vieja, sola, sin ingresos. ¿Cuánto tiempo crees que puedes mantener este apartamento? ¿Qué vas a hacer cuando necesites dinero para comida, para medicinas, para emergencias? Íbamos a resolver todo eso vendiéndolo y asegurándonos de que tuvieras cuidado hasta el final de tus días. Quedándose con más de $200,000 en el proceso, dije con voz fría. Era nuestro derecho. También soy familia de Marta. Pero ella siempre te prefirió a ti, siempre fuiste su favorita, la pobre Graciela que necesitaba ser rescatada. Carmen escupía veneno con cada palabra. Yo trabajé duro toda mi vida, construí algo por mí misma, y nunca recibí ni un peso de ayuda. ¿Y ella? Le deja todo a ti, que nunca hiciste nada productivo, que te la pasaste llorando por un marido que te dejó hace 40 años. Sus palabras me golpeaban como puñetazos, cada una diseñada para herir, para hacerme sentir pequeña e inútil. Y estaba funcionando. Sentía como la duda se infiltraba en mi mente. ¿Tenía razón? ¿Era yo solo una carga? ¿Había sido egoísta al aferrarme al apartamento? Sal de mi casa, susurré. Con gusto, escupió Carmen. Pero esto no termina aquí, Graciela. Voy a contratar al mejor abogado que pueda encontrar. Voy a pelear ese testamento, voy a demostrar que Marta estaba bajo influencia indebida cuando lo hizo, que tú la manipulaste durante su enfermedad. Y cuando gane, porque voy a ganar, te voy a sacar de aquí y vas a terminar exactamente donde mereces, en un asilo de caridad. Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me derrumbé en el piso, abrazando mis rodillas, sintiendo como todo el valor que había reunido para la confrontación se evaporaba. Estaba sola. Completamente sola. Mi hijo me odiaba, mi prima me amenazaba, y no tenía a nadie a quien recurrir. Entonces mi vista cayó sobre la fotografía que estaba en la mesa de la sala. Marta y yo, cuando éramos niñas, abrazadas bajo el árbol de mango del patio de nuestra infancia. Ella me estaba trenzando el cabello con cintas color rosa, y las dos sonreíamos con esa felicidad pura que solo existe en la niñez. Me arrastré hasta la mesa y tomé la fotografía con manos temblorosas. Detrás, con la letra de Marta, había una nota que nunca había visto. Graciela, 1968. El día que prometí siempre protegerte. Una promesa que cumplí hasta mi último aliento. Ahora te toca a ti ser fuerte. No por mí, sino por ti. Porque mereces ser feliz. Con todo mi amor, M. Lloré sosteniendo esa fotografía durante lo que parecieron horas. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de derrota, sino de determinación. Marta había peleado por mí incluso muriendo. ¿Y yo iba a rendirme ante las amenazas de gente que nunca me amó? Me levanté del piso, me lavé la cara, me peiné. Llamé a Francisco y le conté todo, la llamada de Ricardo, la visita de Carmen, las amenazas legales. Que lo intenten, dijo Francisco con voz tranquila pero firme. El fideicomiso es impenetrable. Marta se aseguró de eso. Y si Carmen presenta una demanda, voy a contrademandar por acoso, difamación, y voy a hacer públicas todas las grabaciones, no solo fragmentos. ¿Está preparada para pelear, Graciela? Miré la fotografía de Marta y yo, dos niñas que no sabían lo duro que sería el mundo, pero que se tenían la una a la otra. Sí, respondí. Estoy lista para pelear. Esa noche no dormí, pero no por miedo. Estaba planeando, pensando. Recordando cada lección que Marta me había enseñado sobre dignidad, sobre no dejar que los abusadores ganen, sobre defenderse con inteligencia en lugar de con rabia. Y al amanecer,
Cuando el sol entraba por la ventana del apartamento iluminando las paredes que Marta había pintado, las estanterías llenas de sus libros, las fotografías de nuestra vida juntas, supe exactamente lo que tenía que hacer. No iba a solo defenderme. Iba a honrar la memoria de mi hermana de la manera más hermosa posible. Iba a transformar su último regalo en algo que ayudara a otros, algo que demostrara que el amor siempre vence al egoísmo. Marta me había dejado las armas. Ahora era mi turno de usarlas con sabiduría. Francisco y yo trabajamos durante 2 semanas preparando nuestra respuesta legal. No iba a ser solo una defensa, sería un contraataque estratégico que dejaría claro que yo no era la anciana confundida que ellos querían pintar, sino una mujer con todos sus derechos protegidos y la verdad de su lado. Carmen cumplió su amenaza. 3 días después de su visita furiosa a mi apartamento, recibí una notificación legal. Estaba demandando la invalidación del testamento de Marta bajo el argumento de influencia indebida durante enfermedad terminal. Alegaba que yo había manipulado a mi hermana, aislándola de la familia, envenenando su mente contra todos mientras estaba vulnerable y moribunda. Pedía que el apartamento fuera declarado parte de la herencia familiar y dividido equitativamente entre todos los parientes vivos. Cuando leí esos documentos, sentí una mezcla de rabia y algo parecido a la risa histérica. ¿Influencia indebida? Yo, que había limpiado el vómito de mi hermana después de cada sesión de quimioterapia, que había sostenido su mano durante las noches de dolor insoportable, que había sacrificado 5 años de mi vida para que no muriera sola, ¿yo la había manipulado? Mientras Carmen aparecía una vez al mes con flores baratas y excusas de por qué no podía quedarse más tiempo. Perfecto, dijo Francisco cuando le mostré la demanda, y su sonrisa era la de un tiburón que huele sangre. Ahora podemos responder con todo. Presentamos una contrademanda demoledora. No solo por las acusaciones falsas de Carmen, sino por conspiración para cometer fraude, intento de apropiación ilegal de propiedad y acoso. Adjuntamos todas las grabaciones, transcripciones completas de cada conversación, el video de Marta, y testimonios de 3 doctores que certificaban que Marta estaba en perfecto uso de sus facultades mentales cuando creó el fideicomiso. Pero eso no era todo. Francisco había hecho algo brillante. Había rastreado los movimientos bancarios de Carmen de los últimos 6 meses y descubierto algo revelador. Ella había estado sacando préstamos contra su propia casa, acumulando deudas de tarjetas de crédito, viviendo muy por encima de sus posibilidades para mantener esa imagen de mujer exitosa. Necesitaba el dinero del apartamento desesperadamente, no para ayudarme, sino para salvar su propia situación financiera. Está en bancarrota emocional y económica, explicó Francisco mientras organizaba los documentos. Por eso está peleando tan duro. No es por principios familiares, es por supervivencia económica. También descubrimos algo sobre Leticia. Su empresa de relaciones públicas estaba siendo investigada por prácticas fraudulentas, y ella misma estaba bajo escrutinio. Los videos de la confrontación en el restaurante, que se habían vuelto virales en redes sociales, la habían puesto en una posición profesional terrible. Varios de sus clientes la habían abandonado, no queriendo asociarse con alguien expuesto públicamente planeando abusar de una anciana. Ricardo apareció en mi puerta una semana después de que presentamos la contrademanda. Esta vez no gritaba. Se veía derrotado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Ya no era el hombre arrogante del restaurante, sino alguien que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mamá, dijo con voz quebrada, necesito hablar contigo. Lo dejé entrar, aunque cada instinto me gritaba que cerrara la puerta. Nos sentamos en la sala, con metros de distancia emocional entre nosotros que ningún mueble podía medir. Leticia me dejó, dijo finalmente. Se fue hace 3 días. Dijo que yo era un cobarde, que si hubiera manejado todo esto mejor ella no estaría perdiendo su carrera. Me culpa a mí por todo. Esperé que continuara, sin ofrecerle el consuelo que probablemente buscaba. ¿Y Carmen? Carmen contrató a un abogado que le cobró $15,000 de adelanto y ahora le dice que no tiene caso, que va a perder. Está furiosa, diciendo que todo es culpa mía por haberle dado esperanzas. Ricardo se frotó la cara con las manos. Mi vida es un desastre, mamá. Perdí a mi esposa, mis amigos no me hablan, en el trabajo todos me miran raro porque los videos están por todas partes. Y lo peor es que empiezo a entender que tal vez sí hice algo horrible. Tal vez, la palabra salió de mi boca cargada de décadas de dolor. ¿Qué quieres que diga?
Su voz subió de volumen. ¿Qué soy un monstruo? ¿Qué soy peor que mi padre? Leticia me convenció de que estábamos haciendo lo correcto, de que tú necesitabas ayuda profesional, de que mantener el apartamento era insostenible para ti. Y Carmen. Carmen me mostraba números, planes, me decía que era lo mejor para todos. ¿Y yo? Su voz se quebró. Yo quería creerles porque era más fácil que admitir que estaba siendo egoísta. Hubo un largo silencio. Afuera, los pájaros cantaban en el parque que se veía desde el balcón. La vida continuaba, indiferente a nuestro drama familiar. Tu tía Marta te amaba como a un hijo, dije finalmente. Te enseñó todo lo bueno que alguna vez tuviste. Y murió sabiendo que la habías traicionado, que habías conspirado para lastimar a la única persona que ella más amaba en el mundo. Eso es lo que hiciste, Ricardo. No, tal vez. Lo hiciste. Lo sé, susurró. Y no sé cómo vivir con eso. Tendrás que aprender, mi voz era dura pero no cruel. Porque yo también tengo que aprender a vivir sabiendo que mi hijo, el bebé que cargué, que crié sola después de que tu padre nos abandonó, estuvo dispuesto a encerrarme en un asilo barato para comprarse una casa bonita. Ricardo lloró entonces, lágrimas genuinas de un hombre que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Pero yo no lo consolé. No lo abracé. Porque algunas heridas son tan profundas que sanar requiere más que lágrimas y arrepentimiento tardío. Voy a retirar cualquier apoyo a la demanda de Carmen, dijo después de calmarse. Voy a testificar a tu favor si es necesario. Voy a decir la verdad sobre todo. No lo hagas por mí, respondí. Hazlo porque es lo correcto. Hazlo porque es lo que la tía Marta te enseñó. Hazlo para que cuando te mires al espejo, puedas reconocer aunque sea un pedacito del hombre que se suponía que serías. Se fue poco después. No nos despedimos con abrazos ni promesas. Simplemente se fue, cargando el peso de sus decisiones. 2 semanas después, Carmen retiró la demanda. Su abogado le había explicado que no solo iba a perder, sino que podría enfrentar cargos criminales si continuaba. Francisco recibió una carta formal de su representante legal aceptando que el testamento de Marta era válido y que no habría más acciones legales. Ganamos, me dijo Francisco por teléfono, su voz llena de satisfacción. Pero yo no sentía victoria. Sentía cansancio, tristeza por lo que pudo haber sido y nunca sería. Había defendido mi hogar, sí. Había honrado la memoria de Marta, sí. Pero el costo había sido perder a mi hijo. Al menos al hijo que creí tener. Esa noche, sentada en el balcón del apartamento viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y violeta, tomé una decisión. No iba a solo defender este lugar. Iba a transformarlo en algo que Marta habría amado, algo que demostrara que su último acto de amor había valido la pena. Abrí la carta que Marta me había dejado y la leí por 100ª vez, deteniéndome en una línea que nunca había procesado completamente. Usa este lugar para hacer el bien, hermanita. Conviértelo en un refugio para otros como nosotras, que necesitan saber que no están solas. Y supe exactamente qué hacer. 6 meses después de aquella noche en el restaurante, el apartamento de Marta se había transformado en algo que nunca imaginé pero que ella habría adorado. Con la ayuda de Francisco, quien resultó ser no solo un abogado brillante sino un amigo verdadero, convertí el espacio en un centro de reunión comunitario para mujeres mayores de la zona. Cada martes y jueves por la tarde, el apartamento se llenaba de voces, risas y el aroma de café recién hecho. Venían mujeres de 60, 70, 80 años, muchas viudas, algunas abandonadas por sus familias, otras simplemente solas. Compartíamos historias, nos enseñábamos habilidades, nos apoyábamos en los momentos difíciles. Una señora llamaba a nuestro grupo las Invencibles de Marta, y el nombre se quedó. Usé parte de los pequeños ahorros que me quedaban para comprar una máquina de coser industrial. Enseñaba a las mujeres a reparar ropa, a crear cosas hermosas con sus manos. Otra mujer del grupo, una exmaestra como Marta, daba clases de lectura para aquellas que nunca habían aprendido o que querían mejorar. Organizábamos ventas de garaje donde vendíamos lo que creábamos, y el dinero lo dividíamos entre todas o lo usábamos para ayudar a quien más lo necesitara. La habitación que había sido de Marta la convertí en una pequeña biblioteca. Sus libros ahora eran leídos por docenas de manos, sus márgenes con anotaciones compartidas con mentes hambrientas de conocimiento.
En la pared colgué su fotografía más hermosa, donde sonreía con esa luz especial que tenía, y debajo puse una placa que decía, Marta Elena Solís, maestra, hermana, protectora. Este espacio existe por su amor. Carmen nunca más intentó contactarme. Escuché por terceros que había tenido que vender su casa, que se había mudado a un apartamento pequeño, que su matrimonio estaba en problemas por las deudas. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco compasión. Algunos dolores son tan profundos que el perdón toma más tiempo del que una vida ofrece. Leticia desapareció completamente. Su empresa cerró después de la investigación, y según me contó alguien, se había mudado a otra ciudad tratando de reconstruir su reputación. Las llaves que Ricardo le había regalado esa noche, las llaves de mi apartamento que ella había sostenido con tanta arrogancia, terminaron siendo devueltas por correo sin ninguna nota. Las guardé en un cajón como recordatorio de lo que casi pierdo. Ricardo era la herida más complicada. Cumplió su promesa de testificar a mi favor, aunque nunca fue necesario porque Carmen retiró la demanda. Empezó a asistir a terapia, o eso me dijo en uno de los emails ocasionales que me enviaba. Correos breves, cautelosos, donde me contaba sobre su vida, sobre cómo estaba tratando de ser mejor persona, sobre cuánto extrañaba a la tía Marta y cuánto lamentaba haberla decepcionado. Yo respondía a esos emails, pero con la distancia emocional de alguien que habla con un conocido lejano, no con su hijo. Porque esa relación, esa intimidad de madre e hijo que alguna vez tuvimos, estaba rota de formas que no sabía si algún día podríamos reparar. Tal vez con tiempo, con años de acciones consistentes de su parte, podríamos construir algo nuevo. Pero nunca sería lo que fue. Un martes por la tarde, casi un año después de la confrontación, una mujer nueva llegó al grupo. Tendría unos 65 años, bien vestida pero con ojos que reconocí inmediatamente. Ojos de alguien que había sido traicionada por su propia familia. Se sentó tímidamente en una esquina, observando cómo el resto de nosotras conversábamos y reíamos. Me acerqué con una taza de café. Bienvenida. Soy Graciela. Norma respondió con voz suave. Mi vecina me contó sobre este lugar. Dijo que aquí había mujeres que entendían lo que es sentirse invisible. Me senté junto a ella. Cuéntame tu historia, Norma. Y ella contó. Una historia diferente a la mía en los detalles, pero idéntica en el dolor. Hijos que la veían como una carga, nueras que conspiraban para quedarse con su casa, familiares que solo aparecían cuando necesitaban dinero. Mientras hablaba, otras mujeres del grupo se acercaron, formando un círculo a su alrededor, asintiendo con comprensión, algunas con lágrimas en los ojos porque todas habíamos estado ahí. No estás sola, le dije tomando su mano. Aquí ninguna de nosotras está sola. Este es un lugar seguro, creado por una mujer que entendió que la mayor herencia no es el dinero o las propiedades, sino el amor que dejamos y la protección que construimos para quienes vienen después de nosotros. Norma lloró entonces, y todas la abrazamos. Y en ese momento, mirando alrededor del apartamento lleno de mujeres que se habían convertido en mi nueva familia, supe que Marta estaría orgullosa. No solo porque había defendido su regalo, sino porque lo había multiplicado, convirtiéndolo en algo más grande que nosotras dos. Esa noche, después de que todas se fueron, me senté en el balcón como hacía cada atardecer. Sostenía la fotografía de Marta y yo bajo el árbol de mango, las dos niñas que no sabían lo que la vida les traería pero que se tenían la una a la otra. Lo logré, hermanita, susurré al viento. Defendí nuestro hogar. Y más que eso, lo convertí en un hogar para muchas. Como tú habrías querido. El viento movió las hojas de los árboles del parque, y en mi imaginación escuché su voz. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías, Graciela. Tengo 68 años ahora. Mi cabello está completamente gris. Mis manos tienen arrugas que cuentan historias de supervivencia. Mi hijo y yo tenemos una relación distante pero existente, construyendo lentamente algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Económicamente vivo modesta pero dignamente, con la pensión mínima y las contribuciones voluntarias de las mujeres del grupo que insisten en ayudar con los gastos. Pero soy feliz. Genuinamente feliz de maneras que no había sido en décadas. Porque aprendí la lección más importante que Marta me dejó: la verdadera riqueza no está en lo que acumulas sino en lo que compartes, no en lo que guardas sino en lo que das, no en la sangre que te une a la gente sino en el amor que eliges ofrecer. A veces la familia que nace contigo te traiciona.
pero siempre puedes construir una nueva familia con aquellos que eligen amarte de verdad. Y esa familia, la que eliges, la que construyes con intención y cuidado, esa es la que permanece. Este apartamento, estas paredes que Marta pintó, estos pisos que crujen con nuestros pasos, se convirtieron en más que un refugio para mí. Se convirtieron en un santuario para docenas de mujeres que necesitaban saber que su vida todavía tenía valor, que su edad no las hacía invisibles, que merecían dignidad y respeto. Y cada vez que una mujer nueva cruza esa puerta con ojos heridos y se va horas después con una sonrisa, sé que Marta está sonriendo también, donde quiera que esté. Porque al final, la mayor venganza contra quienes intentan destruirte no es devolverles el daño. Es construir algo tan hermoso con las cenizas de su traición que su oscuridad nunca pueda tocar tu luz. Esa es la lección que quiero dejar. A veces, la mayor herencia que podemos recibir no son las cosas materiales, sino la valentía para defender lo que es nuestro, la sabiduría para usar nuestros dones en servicio de otros, y la fuerza para seguir siendo buenos incluso cuando el mundo es cruel. Marta me dio un apartamento. Pero más importante, me dio el ejemplo de cómo vivir con dignidad hasta el último aliento. Y ese ejemplo, esa lección de amor incondicional y protección feroz, es la verdadera herencia que ahora comparto con cada mujer que entra por esa puerta. Porque al final, todos merecemos ser protegidos, valorados y amados. Y si nuestra propia sangre no nos lo da, entonces tenemos el derecho y el poder de construirlo nosotros mismos.